Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal de Logithings. Hoy te traigo algo especial. Vamos a aprender a utilizar programador en Excel de forma básica. Si eres alguien que trabaja mucho en hojas de cálculo y quieres automatizar procesos, ahorrar tiempo y aumentar tu productividad, este video es para ti. Al final del video tendrás una herramienta completa, funcional, creada para ti. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like si te interesa este tipo de contenido, porque en Logithings haces más en menos tiempo. Bien, antes de empezar a programar, debemos asegurarnos de que tengamos activada la pestaña desarrollador o programador. Para esto nos vamos a ir a archivo. En archivo nos vamos a ir a la parte inferior izquierda que dice opciones. Una vez abierto este cuadro de opciones, nos vamos a ir a donde dice personalizar cinta de opciones. Dándole clic, nos va a abrir lo que tenemos para personalizar esta cinta de opciones, que es la que manejamos la parte de acá arriba. Bien, nos vamos a ir a la parte de la derecha y en esta parte vamos a bajarle y le vamos a dar clic en la casilla programador. Una vez seleccionada la casilla programador, le vamos a dar a aceptar y en automático se actualiza, y en la cinta de la parte superior nos pone programador, en la cual aquí tenemos todas las funciones que vamos a aprender el día de hoy. Una vez ya habilitada la opción de programador, te voy a explicar qué es el macros y por qué es muy importante o por qué es muy usado en Excel. Una macro es una serie de instrucciones que puede ser grabada o escribir en que Excel realice tareas automáticamente, sin que tú tengas que hacerlo manualmente una y otra vez. Como por ejemplo, imagina que todos los días copias datos de una hoja, las filtras, las pegas en otra y les das formato. En lugar de hacerlo a mano, puedes grabar una macro y con un solo clic se hará todo eso. Para eso vamos a utilizar Visual Basic, que es la parte de aquí, que si te das cuenta le damos clic y nos abre como que la parte de la hoja del código. Visual Basic es el lenguaje de programador que se usa en Excel y en otras aplicaciones de Office, en la mayoría, para crear las macros más avanzadas, como puede ser crear tus propias funciones personalizadas, controlar todo lo que pasa en Excel, ya sea en las hojas, celdas, botones, filtros, formularios, etc. Automatizar procesos complejos que no se pueden grabar en una sola macro normal. Hacer formularios interactivos con botones, cuadros de texto y listas. Y conectar Excel con otras aplicaciones como lo que es Word o una base de datos. Y bueno, ¿para qué usarlo? Bueno, los macros ahorran tiempo automatizando tareas repetitivas, menos errores humanos, más profesionalismo en presentar reportes bien hechos y automáticos, y potencial infinito. Puedes convertir un Excel en una mini app personalizada, como el ejemplo que haremos el día de hoy. Y bueno, para el ejemplo del día de hoy, lo que vas a aprender de manera básica es cómo darle un formato automático de tabla, operaciones básicas de suma y promedio, y condiciones resaltando suelos altos en verde, bajos en rojo. Y bueno, para esto podemos utilizar este documento de ejemplo que acabo de hacer en esta parte de una tabla de Excel, ¿saben? Entonces, para esto lo que vamos a hacer como la parte de la funcionalidad es crear un botón. En la parte de insertar podemos utilizar lo que es botones, lo que puede ser la parte de cuadro combinado, la parte de las casillas, la parte de control de números, la parte de cuadro de listas, la parte de botón de opción, la parte de cuadro del grupo, la parte de una etiqueta, la parte de una barra de desplazamiento y otras tres herramientas que se puede utilizando combinando con varias de estas herramientas. Y la parte en la que más se utiliza pues, es un botón. Esta es la creación de un botón, que comúnmente es lo que más se utiliza en las macros de Excel y lo que hace que más se automatice todo esto. Entonces hacemos la creación de nuestro botón. Y una vez creado nuestro botón, le podemos dar el nombre que nosotros queramos. En este caso le voy a poner operar. Le pueden poner el nombre que quieran, pero es la asignación de la macro. En esa parte de la asignación de la macro podemos utilizar la misma macro para varios botones. Le vamos a poner en nuevo. Una vez en nuevo se nos va a abrir esta ventanita de Microsoft Visual Basic. Y pues nada, ¿no? Aquí se hace la creación del botón. Y no solo eso, le podemos cambiar el nombre. Le vamos a poner general. Y vamos a codificarlo para que nos dé los resultados que les dije desde un principio. Y bueno, vamos a pasar a la parte de la generación de código.
Vamos a estar trabajando lo que es varios códigos. En la parte de la descripción te voy a estar recomendando páginas para que tú puedas aprender varios códigos, aparte de cómo funciona. En este ejemplo lo que vamos a utilizar son muchos aspectos en la cual primero le vamos a dar formato a lo que es en esa tabla. Y para eso primero tenemos que detectar hasta dónde se llegan los datos. En esta parte pues vamos a declarar un div y vamos a utilizar, bueno, aquí le ponemos el nombre de nuestra variable que queramos. En ese caso yo le voy a poner última fila y bueno, le vamos a poner el tipo de dato que va a ser y va a ser un tipo long. En ese caso, si ves, a veces macros o el mismo Visual Basic te va ayudando o te va sugiriendo varios, o así que te va echando la manita, ¿no? Y pues nada, en esa última fila le vamos a poner que es igual a la celda y en esa última celda le vamos a poner lo que es rounds count es .count. Le vamos a poner rows.count, 1 y afuera de los paréntesis le vamos a poner .end. En ese .end le vamos a poner que en la posición X hacia arriba. Y bueno, y ya como comentario le vamos a poner hasta dónde llegan los datos. Y bueno, aquí es esa parte. Y como primer paso en lo que vamos a llevar en ese curso va a ser como darle el formato de encabezado en negritas y con un fondo azul. En ese caso le vamos a poner Wint, le vamos a poner a qué coordenada. En ese caso yo lo tengo en la coordenada A1, 2.C1. Si tú lo quieres ir haciendo más amplia, así tú ves viendo las coordenadas en las cuales vayas trabajando. En este caso yo estoy trabajando de A1 a C1, en la cual es nuestro rango o mi rango en la cual voy a estar trabajando. En esta parte le voy a poner así, o sea, lo puedes poner en una sola línea, pero yo te recomiendo que lo hagas así para la parte de más comodidad, un formato mucho más bonito. Vamos a dar lo que es font.bold y le vamos a dar que es true. Y bueno, le vamos a poner un color interior. Y como les voy diciendo, el mismo macros te va dando como que las opciones en las cuales te vas a ir programando poco a poco. Le vamos a poner que es igual a RGB. Y vamos a utilizar tus coordenadas RGB para darle un color mucho más profesional a nuestro documento, ¿no? En la cual va a ir de 0,102,204 para un color azulito. Y pues le vamos a dar un color de font.color es igual a RGB. Y a este le vamos a poner un color blanco para que se distinga, ¿no? Y bueno, aquí le podemos dar al final a nuestro end. Vamos a poner end width. Ya una vez hecho nuestro width, nosotros podemos ir probando nuestro código poco a poco para que también no tengamos errores. Esa parte le vamos a dar a ejecutar o le podemos dar F5. Cualquiera de los es correcta. Pues una vez que yo le doy a ejecutar, como te das cuenta aquí, le da un diseño mucho más bonito. Si te das cuenta, le pusimos lo que es el color azul, le ponemos el color blanco y pues le pusimos que sea true en la parte de las negritas. Y como ves, como por arte de magia fue rellenando solito. Y bueno, en un ejemplo más te voy a dar cómo darle un borde a la tabla. Y bueno, para la parte de los bordes le vamos a poner un rango con width range. Le vamos a poner que sea de A1 y le vamos a poner que sea C. ¿Por qué le ponemos que sea C? Porque nuestro C puede llegar hasta un número muy grande. Entonces va a ir de A hacia C, esa parte de aquí o aquí. Pero como nosotros hicimos o declaramos una variable última fila, que es lo que vamos utilizando, y para eso es la última fila, para que detecte la última fila que tenga el contenido o los datos de la tabla. Entonces va a llegar de una manera diagonal, si lo quieren ver así. Si yo le pongo unos datos aquí, pues lo va a llenar hasta aquí. Ahorita podemos hacer la prueba. En este caso pues tenemos esta parte de los rangos y bueno, aquí le vamos a dar el borde, le vamos a dar una línea de estilo, en este caso le puse continuous y en weight también le puse un thing. En este caso cuando yo le doy la parte de ejecutar, en la parte de continuous se va a ir de aquí hacia acá, en la parte de thing también se va a cubrir toda la parte del superior. Como ven, está la parte de que se hace solito, ¿no? De hecho, si nosotros eliminamos al final toda esa parte, nuestro macro se puede hacerlo de manera automática.
Y bueno, vamos a hacer el ajuste de ancho automático y pues quedaría el código de la siguiente manera. El ajuste de ancho automático, que es esta parte, le vamos a dar la manera en que las columnas de A a C, o sea todas esas columnas y filas, se haga autofit. En este caso, cuando yo le hago así o le hago así o que chiquitito, ni siquiera se entienda, al momento de yo darle a ejecutar el código, se hace automático para que toda la información se quede clara y no tengas que estar haciéndolo manualmente o así. Y al momento de darle el botón se hace el ancho de manera automática. Y ahora pasemos con la parte matemática, que son las operaciones básicas, que son como sumar, promedio y toda esa parte. Entonces vamos a ir con esa parte de la suma y los promedios de los sueldos. En esta parte te voy a enseñar en un momento. Y bueno, aquí tenemos lo que es la parte de la operación básica de suma y promedio. En esta parte de las celdas, la última fila más 2 hace que baja 2 filas más abajo de la tabla para poder hacer un espacio. Y el 2 indica la columna B, la segunda columna, que es la parte de aquí. Escribe el texto total sueldos en una celda. En esa línea de código, en la columna 3 se refiere a la parte de la columna 3, que es esta parte, es donde están los sueldos. Inserta una fórmula de suma que va desde C2 hasta la última fila de los reales de datos. Es por eso que también tienen lo que es más 2. Y con las otras dos líneas de código, pues sucede casi lo mismo, en la cual inserta una fórmula de promedio desde C2 hasta C última, igual que la suma. Y bueno, como resultado en esos 5 empleados, el total va a estar en C8 y el total en promedio será en C9. Una vez ya ejecutado el sub, como te das cuenta, ejecuta y da los resultados que hemos deseado. Es el total de sueldos, que es 47.200, y el promedio de sueldos, que es de 9.440. En este caso, si te das cuenta, tenemos lo que es la suma, y si te das cuenta también tenemos la parte de lo que es el promedio. Por último, le vamos a poner condicionales si el sueldo es mayor a 1000, que sea color verde, y si es menor a 8000, sea de color rojo. Y bueno, vamos a declarar lo que es un i de valor no, en la cual el for va a ser igual a 2 hasta la última fila, en la cual vamos a tener una condicional en la celda i en 3 con la parte de que vamos a estar comparando. Si es mayor a 1000, entonces esta casilla o la casilla actual va a tener color de verde claro, como lo hemos trabajado en la parte de arriba. En caso de que no, y en caso de que la celda actual esté en valor de menos 8000, entonces este va a estar en un color de rojo claro, en la cual va a seleccionar que su sueldo es menor de 8000. Le damos como finalidad a if y le vamos a dar next sí, para que así se vaya recorriendo cada fila en cada parte de los sueldos. Y al último te va a mandar que el formato de operación condicional fueron operados con éxito. Y para esto le vamos a utilizar lo que es ya nuestro botón. Ahora volvemos al inicio, como lo teníamos desde un principio. Ahora con ese botón ya codificado y teniendo las macros ahí guardada, al momento de darle general nos tiene que dar todos esos resultados que hemos trabajado. Y listo, ya nos dio los resultados que deseábamos, ya nos dio todos esos tipos de lo que hemos estado trabajando, esa parte de la suma promedio, la parte de iluminar cuando es mayor o es menor, o que no se ilumine en la parte de que está entre 8000 a 10000. Entonces estas partes no se iluminan, pero esas partes sí. Y bueno, eso sería todo por ejemplo básico de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Espero que les haya servido como parte de las bases que vamos a estar viendo en los macros. En el siguiente video vamos a ver un ejemplo mucho más avanzado con el ejemplo ya creado. Y bueno, espero que les haya gustado mucho. Espero que nos puedan regalar un pulgar de arriba si así es lo que lo deseas. Suscríbete y activa la campanita. Y recuerda, en LogiThings trabajas más en menos tiempo. Nos vemos hasta la próxima y muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. Chao.